Bien, ok, vamos a empezar entonces. Em, Vamos a empezar este curso de ordenamiento y desarrollo territorial. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Felipe Valdés, yo soy docente en geografía. Justamente una de mis áreas de especialización es la planificación territorial. Entonces, bueno, espero que podamos aprovechar este curso y que podamos aprender algunas cosas relacionadas con el ordenamiento y el desarrollo territorial para ponerlas en práctica en el turismo. ¿Ok? Hay muchas interacciones, digamos, interrelaciones entre el ordenamiento del territorio, la planificación del territorio y el turismo, las actividades turísticas. ¿Ok? Yo he conversado con Gaby, que era quien normalmente llevaba este curso, y ella me ha contado un poco, bueno, me ha contado un poco cómo lo ha llevado durante todos estos años, pero me ha contado también un poco que este curso funciona más o menos como una continuación, digamos, de un curso que tomaron el semestre pasado de planificación del turismo, ¿verdad? Entonces, intentaremos profundizar un poco en el trabajo que han venido haciendo, en las cosas que ya aprendieron y aplicaron en ese curso, pues para poder como que darle más profundidad a esos conocimientos, ¿ok? Y ojalá pues yo pueda guiarles de la mejor manera en este proceso, orientarles y que podamos pues descubrir muchas cosas también en el camino, ¿vale? Bien, entonces les voy a explicar un poquito de qué va o cómo está más o menos organizado en términos muy generales del curso y qué esperamos también entonces de cada una de estas partes, digamos, del curso. Entonces, en nuestro espacio en EVA van a encontrar ya organizadas, digamos, unas pestañas que corresponden a las 3 unidades en las que dividiremos el curso. Lo ideal es dividirlo, ¿no es cierto?, en tres unidades para pues hacer esto coincidir con los parciales, con las notas parciales. ¿Ok? Entonces, bueno, empezaremos con algunos fundamentos conceptuales del ordenamiento territorial y el desarrollo territorial. Y empezaremos con esto y justamente haremos una reflexión el día de hoy, una reflexión muy sencilla, por así decirlo, para un poco ir construyendo con algunas lecturas y con algunos recursos adicionales un concepto más amplio de espacio geográfico y territorio, ¿ya? Que es más o menos el concepto que está precisamente detrás de la práctica del ordenamiento territorial, ¿ok? Pero sí es importante que sepamos que hay algunas diferencias sutiles, digamos, entre el espacio geográfico y el territorio, ¿vale? Luego haremos una breve reseña histórica del ordenamiento territorial digamos, desde una perspectiva amplia, es decir, cuando aparece el ordenamiento territorial en el planeta, o sea, por qué aparece esa necesidad, en dónde y en qué contexto empieza eso a ser importante y cómo empieza a difundirse también hacia otras áreas. En nuestro caso particular, o más bien dicho, la forma en la que nosotros entendemos y hacemos del ordenamiento territorial está definitivamente muy eh, alimentada, digamos, o influenciada por cómo lo hacen en España, ¿ok? Pero también tenemos, evidentemente, influencia de algunos otros lugares. Y eso es importante saberlo porque hay diferentes eh, corrientes, por así decirlo, que darán mayor importancia a algunos aspectos y menor a otros, ¿ok? ¿Cuál es la perspectiva actual? Esto vamos a ver entonces cómo estamos en nuestro país en términos del ordenamiento territorial, qué sucede, qué hay, cuáles son las instituciones importantes. Evidentemente, en cada una de estas secciones, digamos, daremos siempre referencia a cómo esto se relaciona con el turismo. ¿Okay? Este es como que una cosa muy importante, digamos, que precisamente nos permite construir un puente, ¿no es cierto?, entre ustedes, los saberes que ustedes ya tienen, lo que conocen, lo que han aprendido y el ordenamiento territorial, ¿verdad? Y lo que yo puedo aportar, digamos, desde la perspectiva del ordenamiento territorial. Y finalmente cerraremos esa primera unidad con la normativa y los instrumentos del ordenamiento territorial en Ecuador, ¿ok? Y en nuestro país, desde hace casi 2 décadas, diría yo,
la normativa ha empujado mucho a que sea una cuestión obligatoria el ordenamiento territorial en los 3 niveles, digamos, de administración del territorio en nuestro país. ¿Okay? Esto sin duda ha traído cosas buenas y algunas dificultades también. Alrededor de eso hay toda una institucionalidad que es la que guía, la que vigila, la que norma esto. Y también hay algunos espacios, ¿no es cierto?, donde la participación de la ciudadanía es fundamental, ¿ok? Entonces nosotros revisaremos cómo está eso, cómo está la normativa actualmente, qué hay, justamente, cuáles son, desde que se volvió, digamos, obligatorio el ordenamiento y la planificación territorial en nuestro país, se han generado una serie de guías prácticas para que los gobiernos autónomos descentralizados, las parroquias, municipios y gobiernos provinciales puedan puedan generar, ¿no es cierto?, sus propios planes de desarrollo y ordenamiento territorial y le puedan dar seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, veremos nosotros las últimas guías que se publicaron. Estamos en un punto realmente en el que es muy probable que se generen unas nuevas guías. Yo diría, estamos en una tercera versión casi de estas guías que sirven a los gobiernos autónomos descentralizados para generar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y entonces revisaremos las últimas y veremos un poco qué es lo que piden, qué es lo que hay ahí, qué tipo de información uno necesita, cuál es la idea, cuál es el fin, ¿no es cierto?, de analizar esa información y cómo eso sirve justamente para planificar el territorio, ¿ya? Y con esas guías, o sea, con esto que terminamos esa primera unidad, en la segunda unidad pasaremos a lo más práctico, ¿ok? Y aquí sí, bueno, te estaremos conversando un poquito durante estas primeras semanas probablemente. Aquí lo que vamos a hacer es intentar seguir las guías, ¿vale? Casi todos los gobiernos autónomos descentralizados de nuestro país, como les decía, están obligados a hacer planes de desarrollo y ordenamiento territorial y casi todos ya los han generado, ¿ok? Ya los han generado, como les digo, en algún punto de estos últimos 15 años, ¿ok? Algunos los tienen mucho más actualizados, de mejor calidad, con más información, con más detalle, etcétera, y otros menos, ¿ok? Pero podríamos decir en términos generales que todos los gobiernos autónomos descentralizados, todas las provincias, cantones y parroquias, han generado algún instrumento de planificación y ordenamiento territorial. ¿Ya? Entonces partiremos de eso, veremos justamente, haremos como una comparación entre lo que las guías piden, intentando entender cuál es el fin que tiene eso en la guía, ¿no es cierto? Y lo que realmente existe en estos planes de ordenamiento territorial. ¿Ya? De tal forma que ustedes, con su visión, digamos, desde el sector del turismo, puedan como que complementar algunas cosas. Porque yo me atrevería a decir que casi todos estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial pueden ser mejorados, evidentemente. Incluso los que tienen más información, más detalle, etcétera, todos pueden ser mejorados. Y pueden ser mejorados en la medida de eso, en la medida en la que integramos, ¿no es cierto?, diferentes disciplinas, diferentes visiones, etcétera. Pero para eso necesitamos, pues, hablar ese lenguaje, digamos, del ordenamiento territorial. Por eso, digamos, en esta primera unidad revisaremos algunas cosas fundamentales, básicas, y luego nuestro instrumento, digamos, central va a ser la guía por un lado, o las guías de planificación y ordenamiento territorial, y los planes que ya existen, ¿ya? Entonces, bueno, revisaremos sobre todo la parte inicial de cada una de estas guías y de los planes, que son los diagnósticos, ¿ok? Casi todas estas guías dividen a la complejidad que tienen los territorios en subsistemas o en componentes, ¿ok? Y así entonces casi siempre se inicia con el diagnóstico del componente biofísico, diagnóstico del componente sociocultural, diagnóstico del componente económico, diagnóstico del componente de asentamientos humanos, diagnóstico del componente de movilidad y conectividad y diagnóstico del componente político-administrativo y de participación ciudadana, ¿ok? Entonces nosotros iremos viendo y revisando, ¿cierto?, cada uno de estos componentes y ver qué las personas que construyeron esos planes, qué fue lo que involucraron en el diagnóstico y qué fue lo que dijeron de ese diagnóstico, ¿ya? Como para ver, bueno, qué le falta, qué se puede mejorar, a qué se le puede echar más detalle,
etcétera, ¿no? ¿Por qué se parte del diagnóstico? Porque justamente es como una fotografía, como una radiografía de qué es lo que está pasando, qué es lo que hay, qué es lo que está sucediendo. Y de ahí, ¿no es cierto?, nosotros planteamos unos objetivos en función de esos elementos, de esos objetos, de esas acciones que se dan en el territorio, ¿ya? De a dónde queremos llegar, o sea, cómo queremos que este territorio sea, se vea, se mueva de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, ¿vale? Y entonces plasmamos, ¿no es cierto?, algunos objetivos y algunos proyectos, actividades, etcétera, que van a modificar esos elementos de esas estructuras de estos componentes, de lo biofísico, de lo sociocultural, etcétera, ¿ya? Entonces, toda nuestra segunda unidad la dedicaremos a eso, a ir avanzando, revisando de forma crítica las guías y los planes que ya existen, ¿vale? Y finalmente, como digo, siempre intentando, ¿no es cierto?, aportar desde el punto de vista del turismo, ¿ok? Y finalmente, en la última unidad, cerraremos con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y aquí entonces veremos qué está más allá del diagnóstico, ¿vale? Una vez que hemos diagnosticado, que hemos visto qué hay en cada uno de estos componentes, qué falta en los planes que ya existen, qué se puede mejorar, qué le falta desde el punto de vista del turismo, entonces pasaremos a ver las siguientes partes, digamos, de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que ya tiene que ver con el análisis estratégico del territorio. O sea, bueno, así está, y ahora a dónde podemos llegar, ¿no es cierto?, con lo que tenemos, con lo que hay, qué podemos hacer. Ahí es muy importante ver cuál es el rol real, por así decirlo, que podría tener el turismo en ese análisis estratégico. Y finalmente hacer las propuestas, ¿no es cierto? Y las propuestas, como les decía, ahí está un poco qué es lo que vamos a ejecutar, qué es lo que vamos a hacer para alcanzar, ¿no es cierto?, ese territorio, para ordenar, siempre lo voy a poner entre comillas, ese territorio, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la estructura que seguiremos, ¿vale? No se olviden que acá, en el espacio de Leva, ustedes pueden encontrar el sílabus. Este es el sílabus que había preparado Gaby. Yo lo he mantenido exactamente igual. Me parece que la estructura y todo está muy bien planteada, digamos, para cumplir con los objetivos que tenemos en este curso. ¿Ok? Entonces, como les decía, la idea general del curso es echar un vistazo, entender, ¿no es cierto?, algunos conceptos fundamentales, de dónde surge la idea esta del ordenamiento territorial, ordenar qué, para qué, según quién. Esto es una cosa muy importante. Y finalmente pasar a ver estos instrumentos legales y metodológicos que existen en el Ecuador para generar estos planes, ¿ya? Y sobre todo porque estos planes son importantes desde el punto de vista del turismo, ¿no? Es decir, es algo que atraviesa muchísimas dimensiones, digamos, del desarrollo, pero definitivamente para el turismo estos planes o lo que desde el sector del turismo se puede hacer en estos planes es también muy, muy importante, ¿ya? Entonces es fundamental que profesionales de diferentes ramas, como ustedes, especializados en turismo, entiendan justamente de qué se trata el ordenamiento territorial y en dónde, ¿no es cierto?, uno puede, por así decirlo, meter mano para impulsar los intereses de ese sector, ¿ok? O para resguardar los intereses de ese sector, siempre, digamos, manteniendo un cable a tierra, ¿no es cierto? Es decir, diagnosticando a partir de lo que realmente existe. O sea, a ver, no vamos a construir Disneylandia en la Amazonía, ¿verdad? Es más o menos esta es la idea. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué en realidad tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha venido funcionando? ¿Por qué es como es? Y entonces de ahí sí plantear, bueno, esto podría en un futuro ser de otra manera, ¿vale? Esa es justamente la idea. Bien, no sé si es que hasta aquí está más o menos claro. Esa es la idea general del curso. Como les digo, yo espero que cada uno de ustedes tenga un territorio, o sea, un cantón o una provincia, una parroquia. Yo creo que hacerlo a nivel de cantón es lo ideal y más adelante les voy a explicar por qué. Y que en ese territorio puedan, ¿no es cierto?, ir experimentando, por así decirlo, y verificar qué es lo que las guías dicen, qué es lo que el plan de ese cantón tiene y qué es lo que realmente existe, ¿no? O sea, ustedes tienen ya esa habilidad, ¿no es cierto?,
para recabar información, para ver datos, para entender también la dinámica que ocurre en esos espacios. Y entonces, digamos, estos tres elementos, ¿no es cierto?, van a conjugarse para, de manera crítica, construir o aportar a esos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un escenario, ¿no es cierto?, de actividad profesional para ustedes, digamos que son funcionarios municipales o son funcionarios de alguna cartera del Estado, justamente que están trabajando para desarrollar ciertas actividades turísticas en el país, para desarrollar el sector turístico en el país. Entonces es importante, como digo, que hablen este idioma, ¿verdad? Porque los técnicos municipales, especialmente los de las áreas de planificación, están muy metidos en esto, pero además que sepan que atado casi siempre a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial está una asignación presupuestaria. O sea, hay plata detrás. Detrás de lo que yo ponga en mi plan y digo, bueno, vamos a hacer esto, hay una asignación presupuestaria. Hay un dinero que está involucrado para que yo pueda, como cantón, como parroquia, como provincia, llevar a cabo, ¿no es cierto?, esas actividades. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo general de este curso y como digo, intentaremos hacerlo muy práctico si se quiere, es decir, a mí me interesa muchísimo, ustedes que ya están, ¿no es cierto?, en los niveles finales, digamos, de la carrera, a mí me interesa muchísimo que desarrollen sus criterios, que expongan sus ideas, que sean creativas, etcétera. Ya, eso es lo importante, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, la idea del ordenamiento territorial es una idea más o menos antigua, ¿ok? Y a mí siempre me gusta partir, ¿no es cierto?, de esta reflexión. Si es que hablamos de ordenamiento territorial, parecería que da la impresión de que el territorio entonces no está ordenado. ¿Qué dirían ustedes, no es cierto? El territorio está ordenado. Pensemos un poco en Ecuador. ¿Les parece que el territorio ecuatoriano tiene cierto orden o está desordenado y por eso necesitamos hacer ordenamiento territorial? ¿Qué piensan en este momento así, de acuerdo a lo que ven, a lo que viven, a lo que saben? ¿Qué les parece? ¿Está ordenado este territorio? David, te escuchamos. O sea, es que creo que depende mucho del punto de vista desde el que se vea. O sea, por ejemplo, no sé, tal vez, sobre todo con el tema de la conquista y la colonización, tal vez fue un orden que era precolonial y tal vez, no sé, o sea, en la historia de Quito se ve un montón de historia así de como las divisiones de la ciudad y todo, y tiene influencias romanas, sobre todo también obviamente de España. Entonces, en ese sentido, pues las ciudades sí necesitan ordenamiento, pero me imagino que de por sí las culturas nativas de América deben tener sus propias divisiones según cordilleras o otros factores. Entonces, sí, creo que dependería de la visión donde se vea si es que se necesita o un ordenamiento. Ujú. Sí, parece que un tipo de sociedad es como que ordena un territorio de cierta manera, ¿no? Eso se ve clarísimo en lo que bien dice David, en ese paso de lo precolonial a lo colonial, ¿verdad? Es como que son lógicas muy distintas. Justamente una de las estrategias de la colonia era la fundación de ciudades. Esa es una estrategia de conquista, digamos, y y de apoderarse de los espacios, de los lugares, ¿no? Entonces sí, ahí se ve un cambio importantísimo y bueno, como bien dice David, el territorio depende desde la perspectiva que se lo vea, está o no está ordenado. ¿Qué otras cosas podríamos poner como ejemplos para decir el territorio no está ordenado, por ejemplo? O sea, ¿qué cosas nos muestran que no está ordenado? Piensen en eventos, en cosas, en acciones, en situaciones que nos hagan pensar que el territorio no está ordenado. O sea, podría estar mejor ordenado, si se quiere. No sé cómo es tu nombre, veo solo tu correo.
Ok. Me llamo Ana, Ana, te escuchamos. pero No te creo que tal vez un ejemplo podría ser lo que pasó en el aluvión, porque las casas obviamente no estaban en el sitio adecuado y em, fueron construidos tal vez sin permisos también, o sea, es un poco caótico en ese sentido. Ujú, ujú. Sí, algunos desastres como el que sucedió, ¿no es cierto?, en Quito a finales de enero, muestran que el territorio no está tan bien ordenado, ¿verdad? Es decir, justamente el habernos asentado o el estar expuestos a algunos de estos eventos y lo que puede pasar, evidentemente, cuando suceden, nos muestra que el territorio podría estar mejor ordenado. Es decir, que hay lugares, por ejemplo, que definitivamente deberíamos evitar. ¿No? Deberíamos evitar poner cosas, poner elementos, poner infraestructuras que son importantes para nosotros, ¿verdad? Porque claro, sí, el flujo este, ¿no es cierto?, del agua es, si es que se quiere, natural. O sea, debe fluir por algún lugar, pueden suceder estos taponamientos incluso en un sistema natural, pero nosotros pusimos cosas que son importantes para nosotros, por ejemplo, viviendas y personas viviendo en esas viviendas. Y sucedió, cuando algo de esto sucede, pues sucedió lo que sucedió en Agasca, ¿no es cierto? Que hubieron, me parece que algo así como 30 personas fallecidas, muchas pérdidas de infraestructura, etcétera, ¿verdad? Y es lamentable. Entonces, sí, probablemente hay lugares que debemos evitar, donde debemos evitar, por ejemplo, poner cierta infraestructura, donde debemos evitar que la ciudad crezca demasiado, donde debemos evitar exponer vidas humanas y así. Ese es justamente un ejemplo, ¿no es cierto?, de que el territorio no está o podría estar mejor ordenado, como dice Ana. Hay otros ejemplos, ¿no es cierto?, también de lo que sucede actualmente en nuestro país. Está, por ejemplo, la minería ilegal en Napo. No sé si es que vieron también esas noticias. Hay aparentemente una intervención bastante grande o importante, digamos, de minería ilegal en Napo y eso ha causado, eh, digamos, muchos eventos, muchos efectos en el sistema biofísico, ambiental, natural, ¿verdad? Entonces, eso también nos podría dar una idea de que el territorio no está bien ordenado, ¿verdad? Y esto nos lleva a reflexionar muchísimo hacia la pregunta sobre la que estábamos hablando de dónde ponemos las cosas, ¿no es cierto? ¿Dónde las localizamos? Por un momento pónganse a pensar, ¿quién decide sobre eso? O sea, ¿quién toma la decisión de poner esas viviendas donde están? ¿O quién toma la decisión de hacer minería ilegal en ese lugar? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Quién o quiénes toman las decisiones sobre el territorio? Sobre dónde poner las cosas, dónde no ponerlas. David. O sea, no sé, yo creo que como que también hay otros factores, por ejemplo, no sé si nos remontamos a las primeras civilizaciones, como que, por ejemplo, se sientan siempre al lado de ríos y no es una decisión, tal vez responde a una necesidad directa de la afluencia del agua, de la necesidad del agua. O sea, eso como que, como un factor que atraviesa donde se asientan. También obviamente va a depender de los líderes en, por ejemplo, una sección estratégica, y otros factores. Tal vez yo creo que, ajá, que no solo es una decisión, sino también como que responde a necesidades de la manera más básica. De ahí con respecto a lo de la minería y eso, pues obviamente creo que tiene que ver con las entidades del gobierno y las instituciones respectivas. Uh-huh. Sí, como dice David, a veces muchas de estas decisiones que tomamos eh, las hacemos o son decisiones informadas, si se quiere. Son decisiones estratégicas también. El ejemplo que dice David de las ciudades, ¿no es cierto? Muchas de las ciudades, muchos de los asentamientos humanos antiguos, si se quiere, están muy cercanos a cuerpos de agua, a ríos, a lagos, al mar. Y esto es porque evidentemente el agua es un recurso fundamental, ¿no es cierto? Para mantener nuestra vida, por ejemplo,
pero también para extraer otros recursos. O sea, normalmente donde hay este tipo de cuerpos de agua, hay también pesca, hay también algunos recursos, ¿no es cierto?, importantes, pero también sirven en muchas ocasiones como un medio de transporte. Entonces, si es que, como menciona David, si es que vamos a ver esas civilizaciones antiguas, por ejemplo, casi todas de ellas se desarrollaron, se asentaron y se desarrollaron cercanas a un cuerpo de agua, y muy probablemente gracias a la presencia de ese cuerpo de agua, ¿no es cierto? Porque servía de riego, por ejemplo, para hacer agricultura, servía de transporte para intercambiar, servía también, como digo, para extraer agua como recurso, como líquido vital y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces sí, son decisiones estratégicas, son decisiones que las tomamos porque en ese momento y de acuerdo a ciertos intereses nos favorece, nos beneficia, ¿verdad? Es decir, casi siempre los seres humanos no tomamos las decisiones sin saber, ¿verdad? No tomamos las decisiones sin otorgarle cierto valor al lugar en donde nos estamos asentando, al lugar donde estamos llevando a cabo esa actividad. ¿Ok? Quiero que piensen sobre esto mismo, ¿no es cierto? Sobre esto de cómo tomamos esas decisiones espaciales, si se quiere. Piensen eso en los asentamientos que están en lugares riesgosos, como por ejemplo los asentamientos que estaban cercanos al aluvión que hubo a finales de enero en Quito. O sea, piensan que esas personas pusieron sus casas ahí o decidieron vivir ahí sin saber que eso representaba un peligro, o porque qué fue lo que valoraron, qué fue lo que pusieron enfrente de esa decisión. ¿Qué creen que fue, o por qué razón, digamos, las personas que se asentaron en esos lugares lo hicieron? ¿Por qué no en otros? O sea, ¿por qué no dijeron como que, hey, aquí es muy peligroso, mejor me voy a otro lado? País, te escuchamos. Tal vez, no lo sé, puede ser porque, bueno, al momento de comprar alguna casa o alquilar algún departamento, la gente realmente no está consciente de en dónde está ubicado ni los peligros que esto conlleva. Entonces, muchas personas o sea, que vivían o viven en La Gasca realmente desconocían el hecho de que con lluvias tan fuertes podría ocurrir algo como lo que pasó. Además, también considero que fue como una consecuencia directa de la deforestación. E incluso pueden haber chicos, no sé, por ejemplo, que estudiaban cerca de ahí, como me parece que cerca de la central, que está cerca de la central, entonces puede ser un punto cercano a la universidad y puede haber sido conveniente para ellos. Exacto. Thais nos ha hablado de las razones, de algunas de las razones, digamos, que explican el por qué las personas se han asentado en lugares como La Gasca, la comuna, ¿no? Es decir, bueno, primero, por un lado, puede ser que no haya suficiente información sobre lo que ahí puede ocurrir, etcétera. Sí, eso es verdad. Por otro lado, es que ahí ya hay una oferta de vivienda, ¿no es cierto? Ya se han construido infraestructuras, se ha construido vivienda y como Thais mencionaba, si voy a comprar una vivienda o si voy a rentarla, busco en donde hay, es decir, eso es lo normal, ¿no es cierto? Donde hay vivienda, es ahí donde puedo yo vivir. Pero además está lo último que mencionaba Thais, que es muy importante, y es que hay alrededor. Que hay alrededor en este caso, se parece mucho a esa decisión que decíamos de por qué asentar ciudades o civilizaciones cerca de los cuerpos de agua. Y en este caso, Thais bien mencionó, ahí hay muchos elementos que son muy atractivos, por ejemplo, la Universidad Central. La Universidad Central está muy cerca de La Gasca y de la comuna, y entonces, claro, sí, para mí es importante no desplazarme de mucho, no tener que tomar un transporte por horas, buscaré un lugar, si es que yo estoy estudiando en la Central, ¿no es cierto? Voy a buscar un lugar cercano,
Un lugar cercano que dentro del presupuesto que yo tengo, dentro de lo que puedo pagar, me permita, ¿no es cierto?, vivir ahí. Entonces, claro, esa es una opción. Pero además de la central, ¿no es cierto?, si es que pensamos en este sector de la ciudad, la Gasca y la Comuna son sectores que están muy, muy cercanos a un lugar de concentración de actividades económicas, ¿no es cierto? Porque incluso alrededor de la universidad hay muchísimos negocios, muchísimas cosas importantes. Si uno baja un poquito más hacia la América, hacia la 10 de agosto, etcétera, ahí se concentran muchísimos comercios, muchísimas actividades financieras, muchísima economía. Entonces también son lugares donde uno puede encontrar trabajo, donde uno puede desarrollar una actividad económica. ¿Ya? Entonces, para muchas personas, buscar una vivienda en estos sectores es mucho más conveniente, ¿no es cierto?, que buscar una vivienda, por ejemplo, en Calderón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí estás cerca de donde yo puedo realizar una actividad económica, de donde está el lugar donde estudio, de mi familia, de muchas cosas. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante, es decir, no son decisiones que se toman al azar, ¿verdad? Estas decisiones que tomamos como individuos, como personas, no son decisiones que se toman al azar. Siempre, todas las personas tenemos una capacidad, ¿no es cierto?, como que de hacer este diagnóstico del territorio. ¿Ya? Quizá no en los términos en los que estas guías técnicas de ordenamiento territorial nos dicen que lo hagamos, pero sí que sabemos evaluar eso, ¿no es cierto? Es decir, quiero estar cerca de esto, pero lejos de esto. Este es mi presupuesto y estos son los lugares donde me alcanza, digamos, para vivir. No me conviene estar cerca de tales y tales lugares, qué sé yo, ¿verdad? Pero hacemos una especie de diagnóstico del territorio y en función de eso tomamos estas decisiones, ¿verdad? No, si me voy a la Gasca o a la Comuna o me voy a Calderón y pago el precio, digamos, de tomar un transporte largo todos los días para llegar a la Universidad Central, por ejemplo, o qué sé yo. Entonces siempre es como que ponemos en la balanza, ¿no es cierto?, estas cosas entre lo que nos conviene, entre lo que podemos, entre lo que hay disponible, etcétera, ¿no? Y esto lo hacemos tanto a nivel de personas, a nivel de individuos, de familias, como a nivel de sociedad, ¿ok? Pero claro, en una sociedad, igual que en una familia, por ejemplo, no todos los miembros de la familia es como que tienen el mismo peso, ¿no es cierto? No tienen el mismo peso en la decisión final, por así decirlo. Pensemos en una familia con 4 miembros, padre, madre, 2 hijos. Normalmente los hijos, como precisamente no son quienes, digamos, generan el ingreso familiar, no toman mucho la decisión, por así decirlo, ¿no? Pensando en dónde vivir, por ejemplo, sino que normalmente serán los padres. Y en algunos casos será uno de los padres. Entonces, como digo, esto se puede escalar a nivel de la sociedad y entonces a nivel de la sociedad, esta decisión de decir, bueno, ¿dónde dejamos que se construyan viviendas y dónde no? ¿Dónde conservamos los elementos naturales de los ecosistemas y dónde no? Son decisiones que son tomadas en sociedad, pero que ciertos grupos, digamos, o ciertos individuos tienen una mayor influencia, ¿verdad? Entonces aquí juegan también en esas decisiones, como digo, vamos de las decisiones individuales, como por ejemplo, dónde quiero vivir o dónde prefiero vivir, a decisiones más de sociedad, como decir qué parte de nuestra naturaleza es importante y cuál la queremos conservar y por qué y para qué, o de dónde vamos a extraer recursos naturales. Esas son decisiones, como digo, que las tomamos como sociedad, porque a todos de una u otra manera nos afectan, pero que hay ciertos grupos o ciertos sectores o ciertos individuos dentro de esa sociedad que pueden tomar decisiones o que pueden influir muchísimo más en esa decisión. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a pensar mucho en cuáles son los actores dentro del ordenamiento territorial. No solamente del ordenamiento territorial, sino cuáles son los actores dentro de las decisiones sobre el territorio. ¿Ok? Entonces, claro, vemos que hay individuos, evidentemente, o familias, hay grupos también dentro de esos, hay empresas, evidentemente,
hay también colectivos, ¿no es cierto?, comunidades, etcétera, y hay decisiones que se toman a nivel de sociedad, ¿ok? Y es aquí donde el ordenamiento territorial se hace conflictivo, por así decirlo, porque dentro de esa sociedad hay muchos intereses, ¿verdad? No es tan fácil como ponernos de acuerdo entre 2, 5, 10 personas, hay muchos intereses, ¿ok? Y entonces esa decisión de decir, bueno, vamos a conservar esta parte de nuestra naturaleza porque tiene una muy alta biodiversidad, porque, qué sé yo, porque hay pueblos no contactados, yo qué sé. Entonces eso es importante para nosotros como sociedad. Esa decisión, ¿no es cierto?, es como que evita, digamos, o se contrapone a algunos intereses. Es decir, para algunos conservar la naturaleza, etcétera, puede ser muy valioso y para otros no tanto. Otros pueden ver ahí recursos. Y eso es más o menos la discusión que ocurre con buena parte de nuestra Amazonía, bueno, y con buena parte de nuestros ecosistemas, ¿no? Es decir, resulta que muchos de nuestros ecosistemas además tienen, digamos, o contienen muchos recursos que económicamente son muy valorados. Y entonces ese es el origen del conflicto, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿queremos mantener el petróleo bajo tierra o queremos explotarlo y que se convierta en billete y poder gastarlo, digamos, en cosas que algunos consideran que son importantes, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve el ordenamiento territorial. La idea final, ¿no es cierto?, del ordenamiento territorial, porque, como hemos dicho, o sea, en ausencia de una normativa de ordenamiento territorial, el territorio está ordenado. O sea, alguien decidió dónde poner las cosas. Tiene un orden, aunque parezca caótico, tiene un orden. Que ese orden no sea el mejor, ¿no es cierto?, o que no nos beneficie a todos, es diferente, pero tiene un orden, ¿verdad? Por eso digo, o sea, desde una perspectiva parecería loco o parecería ilógico o irracional asentarse, ir a vivir en lugares de alto riesgo, donde puede ocurrir un desastre. Pero no es lógico, no es ilógico, no es irracional. Responde justamente a una decisión, responde justamente a una estrategia, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo también. O sea, la razón por la que los municipios, digamos, han permitido que esos lugares en las laderas del Pichincha crezcan, se urbanicen, sigan creciendo, también responde a ciertos intereses, ¿cierto? Es decir, un poco el dejar de hacer las cosas, el no tomar decisiones, el no controlar, por ejemplo, el no ordenar, también refleja una intención, también refleja unos intereses, ¿ok? De unos u otros actores, si se quiere. Entonces, como les decía, es ahí que se hace importante el ordenamiento territorial porque la idea del ordenamiento territorial es equilibrar un poco estos intereses y este poder sobre la toma de decisiones en el espacio, en el territorio. ¿Ok? Es decir, como en países como el nuestro, el ordenamiento territorial, la idea, ¿no es cierto?, es que sea una política pública. Entonces eso hace que esas decisiones sean más o menos transparentes. ¿Ok? Porque las puedo ver en un plan de ordenamiento, un plan de desarrollo y ordenamiento territorial es un documento público. Significa que cualquier persona lo puede ver, que cualquier persona lo puede analizar, que cualquier persona puede informarse de lo que se está proponiendo, haciendo o queriendo hacer. ¿Ya? Entonces, esa disponibilidad de la información, esa disponibilidad de los planes como elementos de ordenamiento territorial, hace que este peso, ¿no es cierto?, de quienes pueden o tienen más poder para tomar ciertas decisiones o para influir ciertas decisiones, intente equilibrarse. Jamás va a ser totalmente equilibrado por muchísimas razones, ¿no es cierto?, que están relacionadas con la inequidad que existe en nuestro país, en países como el nuestro, pero al menos, ¿no es cierto?, abre una puerta hacia esa transparencia o hacia ese equilibrio en esta toma de decisiones, ¿ok? Si no sabemos qué es lo que está pasando, si no sabemos cómo se están tomando las decisiones, si no sabemos cómo
cómo proyectamos este territorio de aquí a 5 o a 10 años, es muy difícil que podamos oponernos o apoyar algo, ¿no es cierto? Probablemente si es que hace cientos de años alguien nos decía, hey, si es que hacemos que la ciudad crezca, si a estos o estos lugares pueden suceder desastres como el que ocurrió en Quito, creo que la mayoría de personas diríamos, hey, no, entonces mejor no dejemos que la ciudad crezca hacia allá. Entonces mejor no deforestemos las vertientes y las laderas del volcán, ¿verdad? O sea, yo creo que accediendo a esa información, teniéndola clara, etcétera, y sin involucrar esos intereses y esas relaciones de poder que existen en la sociedad, yo creo que todos llegaríamos fácilmente a un consenso y diríamos, no, bueno, no lo hagamos, vamos mejor por acá, intentemos hacer crecer la ciudad hacia otros lugares, intentemos que la ciudad no crezca, o cosas así, ¿verdad? Pero lo que sucede, ¿no es cierto?, es que se toman muchas decisiones o ocurren muchas cosas influenciadas justamente por estos intereses y que en muchas ocasiones se dan de manera más o menos oculta, digamos, para la mayor parte de la población, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el primer mensaje hasta aquí, ¿no es cierto? Es decir, el que tengamos una aplicación, por así decirlo, o una rama técnica que se llame ordenamiento territorial, no significa que antes de hacer ordenamiento territorial, el territorio no estaría ordenado. Por supuesto que estuvo ordenado, pero estuvo ordenado, digamos, beneficiando a ciertos intereses. Evidentemente a los sectores de la población que son más poderosos en esa toma de decisiones. ¿Ok? Claro, si es que yo soy dueño, ¿no es cierto?, de la mitad de las propiedades de la ciudad, probablemente tengo muchísimo más poder de decisión y muchísimo más influencia sobre las decisiones que se tomen en la ciudad que quien es propietario de una vivienda o de ninguna, ¿verdad? Y así. Entonces, esto no significa que el territorio no hubiera estado ordenado. Todos los territorios realmente tienen un orden. Todos los territorios tienen un orden desde que hay una ocupación humana sobre ellos. ¿Okay? Es ahí donde se convierten realmente en territorios. Antes de eso, es decir, es que las especies animales no ordenan el territorio. Lo usan, sí, lo avisan, lo habitan, etcétera, pero para ellos no es un territorio. Nosotros le damos, ¿no es cierto?, algunos nombres como que hay especies que son territoriales, etcétera, sí, evidentemente sí, pero su forma de organizar el territorio, por así decirlo, o su forma de habitarlo, es totalmente diferente a la forma en la que lo hacemos los humanos. ¿Okay? Por muchísimas razones, ¿okay? Especialmente porque lo que nos caracteriza a nosotros como humanos es la cultura. Y esos elementos culturales entonces influencian muchísimo en cómo vemos nuestro entorno y lo que hacemos con nuestro entorno, ¿vale? Entonces, bueno, primer mensaje hasta aquí de esta primera sesión es que si bien hay esta materia, digamos, de ordenamiento territorial, no significa que donde no hay un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ese territorio no esté ordenado. Todos los territorios tienen un orden. Ese orden responde a cierta forma que esa sociedad tiene de ver ese territorio, ¿ya? Entonces, sociedades altamente desiguales van a tener un ordenamiento del territorio altamente desigual. ¿A qué me refiero con un ordenamiento altamente desigual? A lo que solemos ver alrededor del planeta, ¿no es cierto? Los peores desastres, digamos, naturales, parecen afectar en mayor medida a los sectores más pobres. Eso es un ordenamiento territorial que favorece entonces justamente a estos sectores que tienen mayor influencia, mayor recurso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son ordenamientos territoriales que responden a sociedades altamente inequitativas. ¿Ok? Y eso nos ha mostrado, por ejemplo, el cambio climático. Los efectos del cambio climático no afectan a todos por igual. Sí, el cambio climático afecta a todo el planeta, o sea, ocurre, digamos, en todo el planeta, pero no afecta a todos por igual. ¿Por qué? Pues porque el ordenamiento de la sociedad es distinto. O sea, hay personas que tienen más recursos y más capital, por así decirlo, como para hacerle frente a estos cambios o a estos efectos que tiene el cambio climático, y hay personas que menos. Y hay personas que tienen una altísima dependencia a una estabilidad climática, que es lo que está ocurriendo. Es decir, no hay una estabilidad climática. El clima, los fenómenos
meteorológicos son cada vez más inestables, menos predecibles, y la gente entonces que sus formas de vida dependen mucho de una estabilidad climática son mucho más vulnerables, ¿no es cierto? Y la gente que además tiene menos recursos también es mucho más vulnerable. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, uno de los efectos del cambio climático global se prevé que sea la subida, ¿no es cierto?, del nivel del mar, y esto no es lo mismo para millonarios que tienen mansiones en la Florida, en los Estados Unidos, que para personas, digamos, que para, por ejemplo, personas que habitan en islas, que son países muy pobres, que dependen mucho de algunos productos. No es lo mismo, ¿verdad? Es decir, un millonario ahí en estos lugares que son inundables, evidentemente, en la Florida, la vende o paga con otros millones otra mansión y se mueve a otro lado donde no haya ese peligro. Y así de sencillo. Pero en cambio, familias que dependen de esos lugares, que han estado durante cientos o miles de años ahí, que no tienen la cantidad de dinero en sus cuentas que tienen estos millonarios, pues no tienen esa opción. ¿Ok? Entonces, eso. Como les decía, el ordenamiento territorial, entonces, como política pública, lo que intenta hacer es eso, es democratizar en cierta medida las decisiones que tomamos sobre el territorio, ¿ya? Que esto en la práctica no sea sea difícil de cumplir, digamos, evidentemente los sectores de estos poderosos siempre van a intentar influenciar estas decisiones. Que esto en la práctica aún sea difícil, no significa que dejemos de hacer ordenamiento territorial como política pública, ¿no? Simplemente necesitamos ampliar, democratizar la forma en la que se está haciendo el ordenamiento territorial. Entonces esto nos lleva a pensar en la segunda reflexión que vamos a hacer esta tarde, y es ¿qué es el territorio? Y esto también, no hay una respuesta correcta, no hay una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. ¿En qué piensan ustedes cuando escuchan esta palabra, territorio? ¿En qué piensan? ¿Qué les viene a la mente? Igual, de lo que han aprendido, saben qué es el territorio. Y repito, no hay respuestas correctas. Vamos a profundizar un poquito en qué es el territorio más adelante. No espero que me den una respuesta súper académica y brillante, simplemente qué nos viene a la mente, porque la idea de este ejercicio es que veamos que aunque tengamos una noción, una idea, todos como que aportamos diferentes cosas a esta idea de territorio. ¿Qué es el territorio? ¿A qué les suena? Ana, te escuchamos. Bueno, si pienso en territorio, obviamente estoy pensando en una superficie. Puede ser terrestre, marítimo o aéreo. O sea, para mí eso es lo más fácil de territorio. Ok, terrestre, marítimo o aéreo. Ok. Ana nos dice que al menos se podría pensar en esas tres diferentes, digamos, versiones del territorio. ¿Alguien más que nos diga qué piensan, que les viene a la mente cuando escuchan territorio, cuando piensan en el territorio? David. Sí, bueno, o sea, como una extensión de tierra y no sé, me imagino que también se le atribuye algún tipo de valor, eso sería un valor subjetivo o objetivo, no sé. Entonces, eso y también, es que no sé si decir que hay un sentido de pertenencia, o sea, pertenece a alguien o no pertenece a alguien, entonces de por sí hay como un sentido de pertenencia con respecto al territorio. Sí, eso. Uh-huh. Ok, me parece interesante. Vamos a ver, vamos a pegar un poquito. Ana, te escuchamos. Creo que lo que dijo David, cuando un territorio tiene significados, etcétera, eso sería más el espacio geográfico, porque ahí puede ser un conjunto justamente
de elementos sociales, culturales, que incluye los costumbres o valores, pero también los elementos naturales. Ujú. Ok, listo, me parece súper interesante esta como discusión, digamos, que se va armando, ¿no es cierto?, entre el territorio y el espacio geográfico, entre las cosas que estos dos conceptos comparten, porque en realidad son bastante parecidos. Son bastante parecidos. Casi en muchas ocasiones, y ustedes lo van a ver en un artículo que leeremos esta semana, estos dos se usan casi como sinónimos a veces. ¿Okay? Es decir, la gente cuando habla de espacio geográfico también habla de territorio y también habla de naciones en algunos casos o de países. Es decir, hay varios como que conceptos que parecen estar muy ligados y que, como digo, en el común de las personas a veces como que se confunden, a veces como que se los utiliza como sinónimos, ¿ok? No hay mucho problema en utilizarlos como sinónimos, pero si es que tenemos una materia, ¿no es cierto?, que es de ordenamiento territorial, debemos estar muy conscientes de cuándo hablamos de territorio y cuándo hablamos de espacio geográfico. ¿Qué es lo que distingue entonces, qué es lo que hace diferente un territorio de un espacio geográfico? O mejor dicho, cuando un espacio geográfico se convierte en un territorio. Okay, ¿por qué no? ¿Ya? Y como les decía, me parece muy interesante ir como que reflexionando sobre algunas cosas que han dicho David y Ana. David y Ana han dicho, bueno, Ana nos ha hablado, ¿no es cierto?, de este territorio terrestre, aéreo, marítimo, es muy importante. David, en cambio, nos ha dicho, nos ha hablado de los valores y nos ha hablado de la propiedad o de la apropiación, ¿verdad? Y quiero que piensen esto. En nuestro planeta, mejor dicho, el planeta Tierra, ¿a quién le pertenece? Incluido el agua, ¿no? Incluido el agua, el espacio, digamos, el territorio marítimo y el territorio aéreo. ¿A quién le pertenece? ¿Quién es el dueño de este planeta? ¿Hay algún lugar del planeta que no tenga dueño, que no esté apropiado? Las aguas internacionales, tal vez. Las aguas internacionales son lugares que no tienen dueño, que no están apropiados. Es interesante lo que dice David. ¿Qué crees tú, Ana, de las aguas internacionales? Creo que si son internacionales ya también tienen, para decirlo así, sí tienen dueño. Uh-huh. Tienen un dueño un poco más como que ambiguo, ¿no es cierto? Thais, ¿qué piensas tú? O sea, creo que el término de apropiación es un poco antropocentrista, Totalmente. porque yo considero que, por ejemplo, en el tema de las aguas internacionales, no es que le pertenezcan o no a alguien, o sea, hay algo ahí. Entonces, creo que estamos pensando esto como muy enfocado a la gente. Uh-huh. Sí, de hecho, ese es un concepto muy importante, o una idea muy importante la que dice Thais. Eh, Justamente esta acción, ¿no es cierto?, de apropiarse o de pensar que hay un dueño del planeta o de porciones del planeta, si se quiere, es una cuestión profundamente antropocéntrica, ¿verdad? No, esto en la naturaleza, si se quiere, no existe. No existe. Estos espacios, por ejemplo, el mar, si bien hay especies, como decíamos, que pueden presentar algunas actitudes, digamos, territoriales, algunos comportamientos territoriales, no es que dicen, hey, hasta aquí es mío, y marcan así con coordenadas o con accidentes geográficos, dicen, hey, hasta aquí es mío, y aquí yo decido qué se hace y hacia allá es tuyo. Eso es algo profundamente humano, ¿no es cierto?, antropocéntrico, especialmente esto de decir quién es el dueño de un pedazo de tierra, quién es el dueño del mar, quién es el dueño del cielo, o quién es el dueño del aire. Es una cuestión muy humana y además la forma en la que hacemos actualmente es una forma muy occidental, si se quiere. ¿Okay? Esto de dividir, ¿no es cierto?, al planeta en países,
es una forma de dividirlo, o es una forma de ordenarlo, de organizarlo, muy occidental, muy europeo occidental. ¿Okay? Claro, esto no quiere decir que no hubiera ordenamientos similares o formas de organizar y de dividir el territorio similar fuera de esta civilización, digamos, o antes de la llegada, por ejemplo, de los europeos a América. Evidentemente también había un orden, ¿no es cierto? Pero no era este mismo orden. No era este mismo orden de países, no era este mismo orden de naciones. Esta es una idea, como digo, profundamente occidental. Y de hecho, de esa idea, o de la forma en la que hemos dividido el planeta en países, se desprenden muchos de los conflictos actuales, muchos de los conflictos bélicos que hasta ahora permanecen, ¿no? Muchos de los conflictos que todavía existen en el África, muchos de los conflictos que todavía existen en los países árabes, muchos de los conflictos que, bueno, lo que está sucediendo ahora entre Rusia y Ucrania, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, muchos de esos se dan por una cuestión de diferencias culturales, pero la mayoría están relacionados con la apropiación de los recursos que están en ese territorio, ¿verdad? Es decir, si es que ese territorio tiene petróleo, tiene minería o alguna cosa, los países, digamos, o quienes gobiernan esos países quieren controlar evidentemente esos espacios, esos recursos, esas oportunidades, y entonces hay que eliminar, ¿no es cierto?, a los otros, o sacarlos de ahí, o decir, bueno, esto es mío, y así, ¿verdad? Entonces sí, es una forma muy antropocéntrica de dividir el territorio, pero eso como que determina muchísimo el resto de actividades que desarrollamos los humanos, ¿no es cierto? Si uno mira un mapa, ¿no es cierto?, del planeta, uno se va a dar cuenta de que sí, si bien esas líneas de división entre los países son imaginarias, no existen en la realidad, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que sí muestran esas divisiones, o sea, hay muchas cosas físicas, digamos, visibles que sí muestran esas decisiones, ¿no? Sobre todo muestran esas decisiones cuando son muy diferentes de un país al otro, o sea, digamos, de este punto de frontera, de esta línea de frontera entre un país y el otro. Si se fijan, por ejemplo, en las estructuras que vemos en el territorio, en la frontera entre los Estados Unidos y México, eso sí que es totalmente diferente entre el un lado y el otro. Cerca del límite, digamos, de la frontera, en el lado de los Estados Unidos, es como que no hay nada. Casi no hay viviendas, casi no hay ciudades, si bien hay algunas ciudades que están cercanas, es como que son espacios así que parecen vacíos. Si es que uno ve esto desde el lado mexicano, en cambio, uno ve muchísima ocupación, muchísima intensidad de actividad humana. O sea, muchas ciudades, mucha gente viviendo ahí, mucha infraestructura, muchas cosas, ¿no es cierto? Y esto, claro, tiene mucho que ver con la historia fronteriza que ha existido entre los Estados Unidos y México, pero nos muestra justamente cómo en la parte física del territorio, digamos, podemos ver esas diferencias. O sea, se hacen evidentes esas diferencias en términos de la política y entonces de las decisiones que esas sociedades toman sobre sus territorios, ¿ok? Entonces, sí, apropiarse es una actividad profundamente antropocéntrica, pero que moldea muchísimo la superficie de nuestro planeta. Es decir, cambia mucho la forma en la que lo entendemos, en la que lo vemos y en la que tomamos las decisiones también. Entonces es como que ya hay una estructura, ¿verdad? Ya hay un orden, justamente, volviendo a esta idea del orden. Y claro, eso, si se dan cuenta, nos atraviesa muchísimo como sociedades, esta idea del apropiarse, como decía antes David. Y entonces no solamente nos apropiamos de pedazos de tierra, sino que también hemos intentado apropiarnos del mar, de los océanos. Como decía antes Ana, también hay, ¿no es cierto?, un mar territorial o un territorio marítimo. Y entonces en el territorio marítimo de Ecuador, por ejemplo, yo lo controlo. Digo, yo como Ecuador, ¿no? Yo como Ecuador lo controlo. Puedo sancionar si es que alguien se mete sin mi consentimiento, o si es que alguien lleva a cabo actividades sin mi consentimiento, o actividades que no están permitidas dentro de la normativa que existe en este país, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también ha llevado a algunos conflictos entre los países, ¿verdad? Y en nuestro país vemos eso, o sea, en nuestro país es común, o ha sido común en los últimos años, que han habido estas flotas de barcos pesqueros, ¿no es cierto?, que han irrumpido, digamos, en el mar territorial
en el territorio marítimo ecuatoriano, o muy cerca de este, ¿ya? Y eso, como vemos, crea conflicto. Y crea conflicto no por el origen que puedan tener estos barcos pesqueros, o sea, no importa si son de la China, de Japón, de Perú, de donde sea, sino justamente porque desde los intereses, digamos, nacionales se ve como un atentado, ¿no es cierto?, hacia los recursos principalmente. No tanto, yo creo, hacia la cuestión de las especies o de los ecosistemas marinos, acuáticos, sino más hacia los recursos y hacia la soberanía, ¿no es cierto?, de ese país, de decir, ah, sí, el Ecuador controla muy bien su mar territorial o no lo controla para nada y cosas así. ¿Okay? Entonces, igual, también es un aspecto muy importante a tomar en consideración, la apropiación, ¿no es cierto?, de los mares, la apropiación del espacio aéreo también. Esto también ha generado, ¿no es cierto?, algunos conflictos en el pasado y actualmente, y esto se puede observar en diferentes escalas también, ¿verdad? Es decir, lo mismo hacemos con un terreno en la ciudad, eso tiene un dueño, ¿verdad? Piensen ahora en otra escala, ya no pensemos en nuestro planeta, ahora pensemos en nuestro país. En nuestro país, ¿creen que hay algún lugar que no tenga dueño? ¿Hay algún pedazo de tierra que no tenga dueño? No todos los pedazos de tierra tienen dueño en nuestro país. ¿Quién es el dueño de... Ana, sí, te escuchamos. Puede ser que me equivoque, pero creo que sí todos tienen dueño porque hay la propiedad privada y si no es propiedad privada, es el Estado. Exactamente. Sí, justo como menciona Ana, ¿no es cierto? Todo lo que no sea privado, ese es más o menos el principio, todo lo que no sea privado, entonces es del Estado. ¿Y quién es ese Estado? Pues la sociedad ecuatoriana con su territorio y con sus normas. ¿Ok? Entonces, sí, prácticamente todo tiene dueño. Yo les iba a preguntar quién es el dueño del Cotopaxi, por ejemplo, es del Estado. ¿Cierto? Los parques nacionales, todas estas áreas del SNAP, etcétera, el dueño es del Estado. Quiere decir que es de todos, ¿cierto? Pero yo no puedo individualmente ir y decir, bueno, como es de todos, voy a hacer lo que me dé la gana en este pedacito que me corresponde. No podemos hacer eso, ¿no es cierto? Tomamos las decisiones sobre ese espacio que es del Estado, estatal, tomamos las decisiones justamente como sociedad. Y eso también genera conflictos, como ya he dicho antes, el ejemplo de mantener o no el petróleo debajo del Yasumí. Ese es un conflicto justamente sobre esa propiedad estatal, ¿verdad? De decir, no, es un parque nacional. Entonces todos deberíamos decidir, pero es difícil que todos decidamos, ¿no es cierto? Y vemos que es tan difícil justamente porque pues ya vemos lo que sucedió con el proceso de consulta popular que impulsaba el grupo de Yas Unidos, ¿verdad? Fue bastante, digamos, politizado, muchos intereses de por medio, tanto desde los actores del gobierno como desde otros sectores, el sector petrolero. Y bueno, la verdad es que no nos dieron ese chance de preguntarnos a todos y cada uno qué queremos hacer con el petróleo y gas, ¿verdad? Que sería, desde un punto de vista muy general, una decisión más o menos democrática. Digo más o menos porque contaría con la participación supuestamente de todos. Pero bueno, eso también sucede con estas áreas que digamos que el dueño es del Estado. En las áreas, en los pedazos estos de nuestro país que son de propiedad privada, no es tan complicado. ¿No es cierto? Porque es como que tenemos esta idea de que no, este es mi terreno, esta es mi casa y yo hago lo que se me da la gana. ¿Qué tan cierto es esto así? De si yo ahorita cojo y me compro un terreno en Quito o en sus sectores cercanos, ¿qué tan cierto es que, bueno, como es mío, como yo me lo compré, yo lo pagué, yo tengo mi título de propiedad individual, está a mi nombre, ¿qué tan cierto es que puedo hacer lo que me da la gana? David. O sea, ahí dependería, porque
como todo hay normas. Entonces, por ejemplo, si es con la construcción, tendrías que pedir permisos de, creo que es de construcción, por ejemplo, no sé, si es que vas a hacer no sé cuántos números de piso. Igual creo que hay restricciones, o sea, hasta cuándo puede ir tu propiedad bajo tierra. E igual, si es que, no sé, se ve la vulneración de, no sé, tal vez, por ejemplo, creo que andar desnudo, creo que también cuenta como, si no es si es en la vía pública, creo que cuenta como atentado al pudor público. Y pues no, dependerá de todas las leyes y creo que más allá de las leyes, o sea, hay otros valores intrínsecos que son como, no sé, los valores, la moral, cosas así que pues puede que no haya una sanción legal, pero hay una sanción a nivel social súper fuerte. Entonces, y bueno, dependerá qué tanto es un limitante eso para ti. Entonces, más o menos esos factores podría ser. Ujú. Exacto, hay límites, ¿no es cierto? Es decir, no porque sea mi propiedad puedo realmente hacer lo que me dé la gana absolutamente. No puedo hacer lo que me dé la gana en términos de lo que construyo, de lo que no construyo, de lo que destruyo también ahí, pensando en que me compraría un pedazo de bosque, por ejemplo. También hay límites, es decir, hay algunos lugares, hay algunos sectores en los que no puedo, es mío, yo me voy a bajar el bosque, yo voy a talarlo, y voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la siguiente pregunta y es, ¿quién pone esos límites? ¿Quién pone esos límites a lo que yo puedo hacer en lo que entiendo como mi propiedad privada? ¿Quién pone estos límites de los que hablabas tú, David, por ejemplo? O sea, pues a nivel como que ya ahorita en la actualidad sería el gobierno, pero creo que eso está basado, o sea, entre la mayoría, pues nosotros funcionamos con democracia representativa, entonces sería entre la elección y, creo que, o sea, se podría decir como que a nivel general, a rasgos generales, entre todos mediante consensos y acuerdos. Entonces, pero también obviamente, o sea, es irreal porque es como que el gobierno nos representa a todos, pero obviamente el gobierno va a poner leyes que no es que la haga de la mayoría, entonces se puede decir que la mayoría de las personas. Ujú. Sí, como tú dices, en sistemas, digamos, de democracia representativa como el nuestro, se supone que eso, ¿no? Que nuestros representantes son los que pondrán esos límites en función, digamos, de la voluntad o del interés popular. Pero bueno, no ocurre tanto así, evidentemente. Eh, y hay cosas que son muy complejas, ¿no es cierto? Porque claro, si pensamos que este es mi pedacito de tierra, este es mío, mío propio, yo tengo el título, y las leyes, ¿no es cierto?, me permiten hacer unas u otras cosas sobre ese pedacito. Piensen que hay muchos elementos del espacio geográfico que son móviles. O sea, que no están solamente, que pueden estar en un momento dentro de ese pedacito de tierra que yo tengo, pero que se están moviendo o que son muy dinámicos en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Y para pensar más en esto que estoy intentando decirles, piensen justamente en el problema de la contaminación. Es cierto que hay algunos límites, ¿no es cierto? Algunas sanciones incluso para quien contamine, por ejemplo, con gases, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que esa idea no, es que es mi propiedad, yo veré si la contamino, si no lo contamino, yo voy a hacer lo que me dé la gana, ahí nos damos cuenta de que esto es conflictivo, de que la idea, ¿no es cierto?, de propiedad privada y de hacer lo que me dé la gana en la propiedad privada es muy conflictivo. Y lo mismo sucede a nivel planetario. O sea, lo mismo nos sucede, por ejemplo, con los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque hay países que dicen, es que yo necesito emitir esa cantidad de gases porque mi economía, mi sociedad dependen de eso. Que otros reduzcan sus gases. Nadie se hace como que responsable y lo cierto es que esa inacción, ¿no es cierto?, nos afecta a todos. O sea, no solamente le afecta a ese país que está contaminando mucho, sino también a los países que no contaminan nada, o que no contaminan casi nada. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que esta forma que tenemos de ordenar el territorio, esta de dividirlo en países o dividirlo en propiedades privadas chiquitas, es conflictiva. Es conflictiva porque los sistemas que actúan en nuestro planeta son muy dinámicos.
Entonces, por más que este sea mi pedacito, mi país, mi territorio o mi propiedad, lo que yo hago aquí va a afectar a todos los que están a mi alrededor. Es lo mismo, por ejemplo, con lo que sucedió o con lo que sucede en los ríos. Si es que yo talo, ¿no es cierto? Si es que yo deforesto en la parte alta, entonces voy a afectar a la parte baja. O sea, puedo ocasionar algo en la parte baja, ¿verdad? Si yo contamino un río en la parte alta, entonces quienes consumen esa agua en la parte baja se van a ver afectados. Entonces tenemos que pensar el territorio fuera, ¿no es cierto?, de esas concepciones que tenemos profundamente antropocéntricas, como decía Thais antes, que limitan justamente que alcancemos un bienestar para todos. ¿Okay? Y entre esas, o quizá la que más se opone a eso, es la de fijar estos límites en el territorio. Estos límites, ya sea de la propiedad privada, ya sea de los países, ¿no es cierto? Pero estos límites rígidos. Porque la naturaleza no funciona así. Porque los sistemas, digamos, de nuestro planeta no funcionan así. ¿Verdad? Entonces tenemos que entenderlos mejor y adaptar nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra cultura a esos otros sistemas que son planetarios, que tienen, ¿no es cierto?, escalas mucho mayores. ¿Ok? Y más o menos por ahí entonces está la importancia de entender esta diferencia entre el espacio geográfico y el territorio. Más o menos por ahí está la clave para entender cuándo un espacio geográfico se convierte en un territorio. ¿Ok? Bien, vamos a ir cerrando el día de hoy con algunas de estas reflexiones, ¿no es cierto?, que hemos hecho. Recuerden, el primer mensaje es: el territorio siempre está ordenado. Que este orden no sea lógico, digamos, o que este orden no beneficie a la gran mayoría, es otra cosa, ¿ok? Eso justamente, la forma en la que el territorio ha estado organizado no ha beneficiado a la gran mayoría, ha hecho, o no, nos ha llevado a la necesidad de generar este ámbito, digamos, del ordenamiento territorial y sobre todo del ordenamiento territorial como política pública, es decir, para el interés público de todos, ¿ya? Y el segundo mensaje es que hay muchos conceptos, hay muchas acciones, digamos, humanas que justamente se interponen en alcanzar ese bienestar común o ese fin último de favorecer, digamos, a todos o a la gran mayoría. Y entre esas quizás la más importante es la forma en la que hemos dividido ese territorio, la forma en la que dividimos los espacios. Porque en los sistemas naturales eso no existe. Entonces estamos forzando, ¿no es cierto?, intentando meter algo en un molde que no cabe. Y son estas divisiones entre países, estas divisiones entre propiedad privada, etc. ¿Ya? Entonces, sí, de hecho no vamos a decir, hey, tiene que desaparecer la propiedad privada, porque nuestra sociedad funciona así, ¿verdad? Pero sí que vamos a poner más límites. ¿Y cuál va a ser el criterio con el que vamos a poner esos límites? El del ordenamiento territorial para el bienestar público. ¿Cierto? Entonces vamos a decir, hey, no hay cómo contaminar, no porque yo lo di, sino porque esto atenta al bienestar de todos los demás. Hey, usted sí, es su propiedad, pero no puede hacer minería ahí. No porque yo lo diga, sino porque esto va a afectar a todo el sistema. ¿Ok? Entonces, su beneficio personal no está por encima del sistema, por así decirlo, del sistema territorial. ¿Ok? Bien. En nuestro espacio de EVA les voy a poner una lectura que va a aclarar o va a profundizar un poquito sobre esta discusión entre el espacio geográfico y el territorio. Y les voy a pedir que intenten avanzar esa lectura para el día jueves. ¿Ok? La discutiremos un poquito acá y haremos un pequeño ejercicio también sobre la lectura. ¿Vale? Bien, entonces nos vemos el jueves y que tengan un buen resto de la tarde y un buen inicio del semestre. Gracias, le voy a ver, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, una buena Gracias, tarde. profe, hasta luego. Adiós.